Bien, otro tipo de reacciones en los compuestos orgánicos son las reacciones de eliminación, que realmente son reacciones inversas a las que hemos visto. Por ejemplo, a partir de un alcohol o de un halógeno de alquilo, se podría extraer una molécula de agua o una molécula de halógeno y formar un alqueno, es decir, un doble enlace. Es una especie de reacción inversa. Realmente especie no, es una reacción inversa a la anterior. Aquí lo vemos ver con más claridad. Tenemos un alcohol, como este de aquí, y en presencia de ácido sulfúrico y calor se puede eliminar un OH de un carbono, en este caso sería de este carbono de aquí, que es el que está unido al OH, y un hidrógeno de un carbono de al lado, en este caso viéndole la sustancia que se ha formado aquí de este hidrógeno de aquí, formándose por tanto, al perderse un hidrógeno de aquí y el OH de aquí, se formará agua, y entre ambos carbonos se forma un doble enlace. Se llama reacciones de eliminación. La duda es, bueno, si hay posibilidades de que se elimine en el carbono del lado un hidrógeno como este o un hidrógeno como este, ¿cuál de las dos posibilidades de alqueno se pueden formar o se deberían de formar? Porque aquí hemos visto que se ha eliminado el hidrógeno de este carbono, pero podríamos haberse eliminado el de aquí. Pues hay una regla que tiene que ver con el mecanismo de la reacción, llamada regla de Zaitsev. Nos dice que el hidrógeno que se elimina junto con en este caso con el alcohol, es aquel átomo de carbono que posee menos número de hidrógeno. Es decir, entre este carbono que tiene dos hidrógenos y este de aquí, que son los dos que están al lado del carbono que tiene el OH, entre este que tiene tres hidrógenos y este que tiene dos, ¿de quién se elimina el hidrógeno? Del que tiene menos, por tanto se eliminará de este. Esta es la sustancia que se forma. Vemos otro ejemplo. En este caso, lo que se va a eliminar es un cloro y un hidrógeno. Aquí no hay duda, puesto que como este cloro está en un carbono terminal, solamente se puede eliminar del carbono al lado, que es este de aquí. Por tanto, se va a eliminar un hidrógeno y un cloro. ¿Y qué se va a formar? El doble enlace aquí. Aquí lo vemos. Del cloropropano se formará el propeno. Y aquí debe haber un error, puesto que no se debe formar cloruro de potasio, lo que se debe formar es cloruro de hidrógeno, porque es lo que se elimina es un hidrógeno. Pero bueno, esto es un fallo tipográfico de una errata. Lo que hay que tener en cuenta es que estas reacciones pueden ocurrir, o de hecho ocurren conjuntamente con las reacciones de sustitución, que ya hemos estudiado. Es decir, en vez de eliminarse el cloro, se podría sustituir por un otro elemento. Entonces la duda es cuándo se sustituye, cuándo se elimina. Bueno, lo que se ha observado es que un aumento de temperatura favorece la sustitución. Por tanto, en estas reacciones, cuando se llevan a la práctica, hay que controlar muy bien la temperatura. Si queremos que ocurra una sustitución, pues lo hacemos a temperatura más alta, pero si queremos que no ocurra la sustitución, sino que lo que ocurre es la eliminación, lo hacemos a temperaturas más bajas. Aquí vemos un ejemplo. Fíjense que la misma sustancia que tenemos aquí, en presencia de los mismos componentes, KOH, es decir, hidróxido de potasio y etanol, hidróxido de potasio y etanol, sin calor o con temperaturas bajas se está favoreciendo la eliminación. En cambio, con calor, aumentando la temperatura, lo que se favorece es que se produzca la sustitución. Así el cloro es sustituido por un grupo H del hidróxido de potasio. Aquí sí se forma el KOH, el cloruro de potasio. Aquí sí tiene sentido, ya que al quitarse uno de los hidrógenos, pues se une con el cloro que hemos eliminado de aquí. Bien, seguimos con la lista o el listado de las reacciones más importantes de los compuestos orgánicos y pasamos a las reacciones de esterificación. De hecho, es la forma en que se producen en la realidad, en la naturaleza, en el laboratorio, en todos lados, los ésteres, como vimos en la formulación orgánica. Se forman al reaccionar químicamente un ácido orgánico con un alcohol. Aquí vemos un ejemplo típico. Tenemos aquí con dos carbonos el ácido etanoico, que reacciona con el etanol, produciéndose lo siguiente: el hidrógeno, que está formando parte del ácido, se elimina, se quita, al igual que se quita el grupo H que está aquí, y este carbono queda unido a este oxígeno, de tal manera que se está perdiendo
hidrógeno por un lado, OH por otro, formaríamos agua, y se va a formar una unión del carbono del alcohol con el oxígeno que formaba parte del OOH. Tenemos por tanto del etanoico, se va a formar el etanoato de, si este era el etanol, de etino. Este sería el éster. Por tanto, en general, la reacción química general es ácido orgánico más alcohol, éster más agua. Así se puede formar cualquier tipo de éster, da igual lo complejo que sea, porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta son los grupos funcionales. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido propanoico, solo hay que fijarse en el grupo O ácido, COOH, y en este caso, pues, el alcohol metílico, un alcohol. Pues, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo, se pierde un hidrógeno y se pierde un grupo OH, se forma agua y el carbono este queda unido aquí. Por tanto, lo que se va a formar es el propanoato de metilo. Por muy complejo que sea el ácido, en este caso tenemos el ácido paraclorobenzoico, da igual, aquí tenemos el grupo funcional COH, pues con el mismo alcohol, el metanol, que se formaría, pues esta sustitución de este hidrógeno y a esta pérdida de estos dos OH, agua, y se formaría el éster. Aquí pues el nombre sería paraclorobenzoato de metilo. Seguimos, que ya estamos acabando con las reacciones químicas orgánicas y pasamos a las reacciones de oxidación-reducción. Ya vimos en su momento en el tema de redox como había unas sustancias muy típicas, muy características, que eran muy buenos oxidantes y otras que eran muy buenas reductores. Pues en la orgánica solemos utilizar muchísimo como oxidantes el permanganato potásico o el dicromato potásico o incluso el ácido sulfúrico, y como reductores pues el hidrógeno o por ejemplo cualquier tipo de hidruro complejo metálico, como puede ser en este caso los hidruros de litio y de aluminio. Da igual, son oxidantes o son reductores, da igual el oxidante o el reductor que utilicemos, y esto va a reaccionar o van a producir reacción en compuestos que tengan oxígeno, que como ustedes saben son los alcoholes, los aldehídos, la acetona y los ácidos. Así, por ejemplo, vean el esquema este, que yo creo que, aunque parece muy complejo, es muy fácil de explicar. Tenemos aquí un alcohol primario, es decir, un alcohol que está, el OH está en un carbono de un extremo. Mediante una oxidación, si mediante un oxidante, se oxida este carbono y por tanto lo que se va a formar es un grupo carbonilo. Es decir, de alcohol pasamos a aldehído. ¿Por qué aldehído? Porque el carbonilo está en un extremo. Si seguimos oxidando, si seguimos añadiendo un oxidante, podemos conseguir la oxidación del aldehído, que pasaría a ácido. Y este ya no se puede oxidar más. Para oxidarse más sería romperlo por aquí y dar CO2. Pero las reacciones estas, oxidorreducción, pueden ocurrir con oxidantes o con reductores. Fíjense, al revés, si partimos de un ácido orgánico como este y le añadimos un reductor, ¿en qué se va a formar? Un aldehído, puesto que está en el extremo el carbonilo. Y si seguimos añadiendo reductores, el aldehído pasará a alcohol. Bien, hemos partido en este esquema de un alcohol primario. ¿Qué pasaría si fuese un alcohol secundario? Es decir, un alcohol que está en carbono intermedio, como este. En este carbono tiene un grupo H y solamente un hidrógeno. El de arriba, que era un carbono que era terminal, que estaba en un extremo, tenía dos hidrógenos. Bien, pues mediante un oxidante que se formaría también el carbonilo, ¿no? Y formaríamos por tanto ya no el aldehído, lo que se formaría que sería una acetona. Pero si se dan cuenta, esto no se puede seguir oxidando, no se puede eliminar hidrógenos de este carbono porque ya no tiene más, que es lo que estaba ocurriendo aquí. Se eliminaban hidrógeno y se unían oxígeno. Aquí no se puede oxidar más y se queda aquí, la acetona no se sigue oxidando. Pero sí, la acetona con un reductor puede convertirse en un alcohol secundario. Y para que tengamos ideas completas, claro, de todos los alcoholes, ¿qué pasaría si partimos de un alcohol terciario? Es decir, un alcohol, ¿ves? En el grupo H aquí, que está unido a un carbono, que está unido a una serie de ramificaciones que no tiene hidrógeno. Si le añadimos un oxidante, este pobre no se puede oxidar más, no hay reacción ninguna. Y por tanto tampoco habría lo contrario, no se puede reducir, se quedaría así. Los alcoholes terciarios no se oxidan. Creo que más o menos las reacciones de las redox orgánicas son bastante más sencillas que las redox inorgánicas, como vimos en el tema final que vimos en clase. Aquí vemos el esquema completo de las reacciones de combustión y reacciones de sustitución. Dentro de la sustitución teníamos dos, las alifáticas, que corrían en los alcanos, y las de anillos aromáticos. Luego teníamos reacciones de adición, que se eliminaba un doble enlace y
se quedaban enlaces sencillos, y lo contrario, las iones de eliminación, que partíamos de compuestos con enlaces sencillos y se formaba un doble enlace. Por último teníamos las reacciones de esterificación, que formaban ésteres a partir de un alcohol y un ácido orgánico, y por último las reacciones de oxidación que acabamos de ver. Y creo que con esto podemos defendernos en cualquier ejercicio que hable sobre reacciones químicas. Pues nada, nos veremos en clase o en otros vídeos. Hasta luego.